Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal nuevamente, Cocina con Graciela y sus recuerdos. Quiero compartirles a ustedes una receta más de las delicias, ¿verdad?, de nuestro querido El Salvador. Quiero hacerles lo que es unas quesadillas de arroz a mi estilo. Quesadillas de arroz deliciosas. Esperando que les guste, ¿verdad? Que sea una receta fácil para que ustedes puedan darle los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta de quesadilla de arroz. Acá tengo lo que es mi harina de arroz. Tengo 1 libra de harina. Esta es la harina que yo estoy usando. Acá tengo 1 libra de cuajada o queso fresco. Queso que yo lo hice, ¿verdad? No tiene mucha sal. Tengo 2 tazas de crema salvadoreña, 2 huevos, 1 barra de mantequilla o margarina, media taza de queso rallado, queso seco, del que le decimos duro viejo, ¿verdad? Ese es el que yo rallé. Tengo 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de polvo de hornear de Royal, canela en polvo, sal al gusto y media taza de leche. Así que vamos a ir a lo que es la preparación de nuestras quesadillas de arroz. Les aseguro que les va a encantar. Voy a empezar a poner a derretir mi margarina para que cuando yo vaya a empezar el proceso de lo que es hacer las quesadillas de arroz ya esté un poco fría. Vamos a derretirla. Ya tengo acá lo que es mi licuadora. Ahora lo que voy a empezar a licuar es la cuajada o el queso fresco, ¿verdad? Lo vamos a poner acá en nuestra licuadora y lo vamos a llevar a licuar con la leche, con la media taza de leche. Aquí está. Si usted quiere, también puede agregarle lo que es un poco de la crema. Vamos a agregarle un poco, nada más. Después le vamos a agregar el resto, ¿verdad? Como ya tenemos acá licuado lo que es la cuajada o queso fresco con la leche, vamos ahora a lo que es a iniciar con la preparación de nuestra harina de arroz y hacer la quesadilla. Acá tengo el recipiente en donde yo voy a empezar a lo que es a batir mi quesadilla. Aquí tengo la harina de arroz, que vamos a usar 1 libra. Canela, voy a hacerlo con canela en polvo. Si usted gusta, también puede usar en rajas. Ahí está. Voy a agregar un poquito de sal, porque el queso no tiene mucha sal. Esa cuajada que yo hice no tiene mucha sal. Así que ahí está. Un poquito, como 1 cucharadita de sal. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la crema. Pero voy a empezar haciendo acá. Con sus manos ya bien limpias, ¿verdad? Lo puede batir. Si usted quiere, también puede batirlo con una batidora. Pero como mi costumbre es hacerlo así, lo voy a hacer así con mis manos. Voy a agregarle aquí la crema. Ahí va. Ya derretí la margarina. Ya la tengo acá. Voy a agregarle aquí lo que licué, que es la cuajada, ¿verdad? Con la leche. Ahí va. Se la vamos a agregar acá. Aquí tengo mis 2 huevos. Lo que voy a hacer, los voy a batir antes de ponérselo a lo que es mi quesadilla, ¿verdad? Los vamos a batir así. Como ya agregamos todo, ya agregamos la cuajada ya licuada con la crema, la leche, el polvo de hornear, el azúcar, la canela. Ahora voy a agregar lo que es la margarina, la barrita de margarina que derretimos. Ahí está. Ya con mis manos limpias voy a empezar lo que es a amasar nuestra quesadilla, a batir nuestra quesadilla. Se le siente un olor riquísimo al queso y a la crema.
En los ingredientes también se me olvidó mencionarles lo que es el ajonjolín. Le vamos a poner ajonjolín encima, ¿verdad? Hay quienes que no lo hacen así, pero a mí me gusta ponérselo. Quedan bien deliciosos. Usted lo va amasando y lo va probando, ¿verdad? Cómo está de azúcar, cómo está de sal. Habíamos apartado una taza de azúcar, pero no se la agregamos toda. Reservé un poquito porque quiero ver y probar cómo está, ¿verdad? Si no está muy dulce. Le voy a agregar el otro poquito de azúcar que habíamos. Así que le estamos agregando en total una taza de azúcar a una libra de harina de arroz. Ahora, como ya la probé de azúcar y está bien, de sal también está perfecta, voy a agregarle el huevo. Ya lo batí los 2 huevos acá. Ahora se los voy a agregar. Ahí va. Ya está ahí. Yo no le agrego lo que es bicarbonato. Hay personas que se lo ponen a la quesadilla de arroz. Yo no. Yo con nada más el polvo de hornear y me queda la quesadilla muy riquísima. Así es que ahí está. Ya la tenemos ya batida. Vieron qué fácil, qué sencillo. Así es que ahora yo ya tengo mi horno precalentando a 350. Ya engrasé lo que son mi recipiente donde lo voy a hornear. Voy a poner acá lo que es ya mi quesadilla ya batida para que podamos llevarla, ¿verdad?, a nuestro horno. Quiero mostrarles que me salieron 4 latas de quesadilla, una más grande y 3 más pequeñas. Así que ahora, antes de llevarlas al horno, voy a agregarles lo que es el ajonjolín. Ahora la vamos a llevar a nuestro horno a 350 grados. Y nuestra quesadilla estará ahí como entre 40 y 45 minutos. Cuando usted la vea que ya está doradita de encima, es porque ya nuestra quesadilla ya está. Así que la vamos a llevar a nuestro horno y luego regreso con ustedes. Lo que son mis quesadillas del horno. ¿Vieron? Aquí están. Miren qué rico. Ahí tengo esa que la dejé dorar un poquito más porque alguien me la pidió más doradita. No está quemada, está más doradita. Pero ahí está. Ya la voy a partir en un momento. Voy a dejar que se me enfríe. Y la vamos a partir para disfrutarla con una tacita de café, ¿verdad? Qué rico, qué delicia. Así que usted tiene que estarla viendo ahí. Se llevó 45 minutos en el horno. Usted tiene que estar chequeando que no se le vaya a quemar. Si a usted le gusta que quede más doradita, como esa que está ahí, ese es su gusto, ¿verdad? Pero a mí me gustan así, que no me queden más doradas de lo normal. Pero ya vengo con ustedes para partirla y que podamos disfrutarla. Aquí está ya listo nuestra quesadilla. ¿Vieron qué delicia? Qué rico. Si pudieran sentir el olor en esta cocina. Un olor a quesadilla en todo. Así es que aquí está. Aquí está una tacita de chocolatito caliente. Vamos a partirla acá para ver cómo nos quedó. Miren. Miren qué rico. El color está perfecto. Así que ahí está. Vamos a partir acá para el que quiera. Aquí está. Ahí está. Y aquí está. Ya está listo nuestro plato. Díganme si les gustó. Si es
consideran que es una receta muy fácil de preparar. Es bien fácil. Así es que denme su comentario, denme su opinión, qué les parece. Está sabrosa, está riquísima. Los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan recibir ustedes las notificaciones cada vez que yo subo uno de mis videos. Y espero que estén bien, ¿verdad? Que el Señor me los tenga siempre bien. Que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Y gracias por ver siempre mis videos.